Hola a todos. El día de hoy tocaremos el tema de endocarditis. Bueno, como concepto, la endocarditis es una inflamación del endocardio, ¿no? Donde también va a haber una infección microbiana y en la mayoría de los casos va a ser de origen bacteriano. La lesión característica son las vegetaciones que suelen asentarse en el endocardio valvular, aunque también pueden afectar a las cuerdas tendinosas, los músculos papilares o el endocardio mural. En cuanto a la epidemiología, la endocarditis suele afectar más a varones que a mujeres. Su incidencia anual en los países desarrollados se va a situar entre 1 y 11,6 casos por 100.000 personas. La mortalidad intrahospitalaria va a fluctuar entre el 15 al 25% y afecta en 77% de los casos a válvulas nativas, de las cuales 43,3% van a ser válvulas mitrales y 26,3% van a ser de válvulas eh, de la aórtica. En cuanto a la etiología, cualquier microorganismo en sí puede causar una endocarditis, ¿no? Aunque en conjunto los Streptococcus y el Staphylococcus son responsables del 80% de los casos, ¿no? En cuanto al Staphylococcus aureus, nos va a dar una presentación aguda, vegetaciones van a ser grandes, ¿no? Que nos puede llevar a embolias, la mortalidad es del 50% y uno de tres van a ser Staphylococcus aureus metilresistentes, ¿no? Am, en cuanto al Streptococcus epidermidis, la presentación va a ser subaguda o crónica y el 30% de la válvula protésica se va a ver en estos casos, ¿no? Y solo el 5% en válvulas nativas. Bueno, en cuanto al Streptococcus, la presentación va a ser subaguda, fenómenos inmunológicos, ¿no? Tienen que ver con esto, el embolismo del sistema nervioso central, o puede ser una causa de mala higiene oral también, ¿no? El contagio del Streptococcus. En cuanto al Enterococcus, la presentación es subaguda o crónica, se presenta sobre todo en mayores de 55 años, viene con diarrea, con hito o manipulación de la vía urinaria, ¿no? Bueno, en este cuadro, en el total de los episodios, ¿no? de la comunidad, eh, era el mayor contagio, ¿no? En cuanto a la endocarditis infecciosa en la válvula nativa. En cuanto al Staphylococcus aureus, se ve un mayor porcentaje en los drogadictos, ¿no? Los coágulos A negativos tenían mayor incidencia en los pacientes que tenían marcapasos y desfibriladores. En cuanto al Streptococcus del grupo Viridans, en la comunidad, ¿no? Con un 28% y el Streptococcus bovis con un 10% también tenía mayor porcentaje en la comunidad, ¿no? En cuanto al contagio. Bueno, en cuanto al anterococo, va a estar relacionado sobre todo en mayor porcentaje con los cuidados sanitarios. Y los que no va a brindar un cultivo negativo con mayor porcentaje van a ser los marcadores y desfibriladores. Bueno, en cuanto a la patogenia, tenemos que puede haber una lesión endotelial por factores ya sea hemodinámicos o traumáticos, que nos va a dar presencia de inmunocomplejos, donde va a haber depósito de fibrina y nos puede dar una endocarditis trombótica no bacteriana en estos casos, ¿no? Y por otro lado tenemos en las manobras que producen traumatismo de piel y o mucosas, como la drogadicción también, ¿no? Causa un foco séptico. Eh, lo que nos va a dar una bacteriemia transitoria, donde va a haber luego adherencias y colonización. Por lo tanto, por los dos lados nos va a dar una vegetación séptica, ya sea destrucción valvular, que nos va a dar manifestaciones cardíacas, o bacteriemia persistente, ¿no? Donde va a haber esplenomegalia, vasculitis, glomerulonefritis, metástasis séptica y la embolia pulmonar también o sistémica, ¿no? Con aneurismas micóticos, que por los dos lados, en cuanto a la bacteriemia persistente y la embolia pulmonar, nos va a dar manifestaciones extracardíacas. En cuanto al cuadro clínico,
Puede tener esto un curso agudo, subagudo y manifestarse por una amplia gama de síntomas y signos que van a estar referidos a cualquier aparato o sistema del organismo. Pero va a ser muy clásico encontrar fiebre más un soplo agregado, un soplo nuevo, ¿no? O que haya habido un soplo y haya cambios de este, más un foco, ¿no? Ya sea los pacientes que tengan ya, fiebre, soplo cardíaco, escalofríos, anorexia, pérdida de peso, malestar general, embolia arterial también puede haber, o un soplo de insuficiencia nuevo. Petequias, hemorragias subunguales, las embolias sistémicas también, y las manifestaciones periféricas que también se pueden encontrar, ¿no? Como los nódulos de Osler, que van a ser lesiones subcutáneas de aparición súbita. Estas van a ser dolorosas, eritematosas y violáceas, que van a estar localizadas en los pulpejos de manos y pies. En cuanto a las lesiones de Janaway, son maculopápulas eritematosas, van a ser indoloras, rojas o azul rojizo, que van a aparecer en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. También tenemos a las manchas de Roth, que van a ser lesiones con un núcleo ovalado pálido, rodeadas de un halo eritematoso. Bueno, en cuanto a la válvula nativa, se puede clasificar en aguda, subaguda o crónica, no aguda menor de 2 semanas, a partir de subaguda 5 semanas y crónica 3 meses. En cuanto a la válvula protésica, tenemos ya sea temprana o tardía, menor de 12 meses o un año temprana y mayor de un año tardía. Bueno, en cuanto a las pruebas complementarias, el hemocultivo, junto con el cuadro clínico, va a constituir base del diagnóstico, ¿no? Con dos hemocultivos se va a aislar el agente etiológico en más del 90% de los casos. También tenemos al ecocardiograma que va a permitir demostrar la existencia de vegetaciones y se va a observar alrededor del 60% de los casos con la técnica transtorácica habitual, ¿no? Y en más del 90% con la técnica transesofágica, ¿no? Por ello, la técnica más adecuada para el diagnóstico va a ser la transesofágica para observar los abscesos perivalvulares y en todos los casos de sospecha en endocarditis sobre prótesis, sobre todo, sirve mucho. Los análisis de laboratorio. Va a ser frecuente encontrar una anemia normocítica. La BCG también suele estar elevada y en las formas agudas es común encontrar leucocitosis con deviación a la izquierda. La PCR también es muy útil en la endocarditis. Em, Además, suele también servir para monitorizar a la respuesta al tratamiento antibiótico, ¿no? del paciente. Y la procalcitonina puede ser de mayor utilidad que la PCR, incluso en el diagnóstico de la endocarditis. En cuanto al electrocardiograma, bueno, durante el curso de la endocarditis debe vigilarse la aparición de trastornos de conducción, ¿no? Que suelen reflejar la existencia de abscesos perianulares aórticos. Por ello va a ser importante. Y la aerografía del tórax también, sobre todo en drogadictos o portadores de marcapasos, van a ser frecuentes los infiltrados pulmonares bilaterales y nos va a servir para observar. En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico definitivo de la endocarditis solo puede establecerse con absoluta certeza por medio del examen histológico y microbiológico de las vegetaciones obtenidas, ya sea en el acto quirúrgico o en la necropsia. El diagnóstico definitivo em, va a ser cuando existen dos criterios mayores y un criterio ah, o un criterio mayor y tres menores o cinco criterios menores. En cuanto a los criterios mayores de endocarditis, tenemos a los homocultivos positivos, a los homocultivos persistentes positivos también, ¿no? Ya sean separados por 12 horas o más. em, y a los criterios menores de endocarditis
vamos a tener factores predisponentes, ¿no? A la fiebre mayor o igual de 38 grados, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos, ¿no? Como los nódulos de Osler o manchas de Roth, y la evidencia microbiológica también, que va a ser importante. En cuanto a la anatomía patológica, una vez que el trombo fibrino plaquetario es colonizado por un microorganismo, se constituye una vegetación séptica. Entonces, el microorganismo se multiplica en su interior para formar colonias y estas van a crecer por el depósito de nuevas capas de fibrina y plaquetas y en unos días van a alcanzar el tamaño definitivo, ¿no? Entonces, la vegetación de la lesión es la lesión más característica de la endocarditis, ¿no? También se suele encontrar una concentración de gérmenes en su interior y va a ser muy elevada, de aproximadamente 108 a 1010 microorganismos por gramo de tejido. Y en cuanto a la forma y tamaño, van a ser variables. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos a los microorganismos por Streptococcus del grupo Viridans, sensibles a la penicilina G. Se va a brindar 12 a 18 al día en 6 dosis, intravenosa o ceftriaxona 2 gramos al día intravenoso o intramuscular, con un tiempo de 4 a 6 semanas. En cuanto a los Staphylococcus aureus sobre la válvula nativa, el tratamiento de elección es la cloxacilina 12 gramos al día en 6 dosis intravenosa. Y bueno, cuando hay una resistencia a la meticilina, el fármaco de elección va a ser la vancomicina, ¿no? Con una duración de 4 o 6 semanas. En cuanto a los Staphylococcus aureus sobre válvula protésica u otro cuerpo extraño, la cloxacilina sigue siendo el tratamiento de elección. En la misma dosis de 12 gramos al día en 6 dosis, pero se le va a añadir la rifampicina de 300 miligramos cada 8 horas, más gentamicina, ¿no? Esta así por un tratamiento un poco más duradero, ¿no? Mayor de 6 semanas. Eh, y resistencia, los que presentan resistencia a la meticilina, también se va a brindar vancomicina más rifampicina. En cuanto al tratamiento quirúrgico, en general, el tratamiento quirúrgico consiste en retirar el material infectado e implantar una prótesis valvular. Y bueno, en los pacientes con gran destrucción del anillo aórtico, la implantación de un homoinjerto es posible que sea la técnica quirúrgica de elección, ¿no? Bueno, se van a considerar indicaciones de intervención en la fase activa de la infección, en la insuficiencia cardíaca, en los abscesos o fístulas intracardíacas, las infecciones por gérmenes difíciles de tratar también, o las embolias. Pero en cuanto al pronóstico, tiene una mortalidad global del 20 a 25%. La endocarditis sobre válvula nativa, las cifras de mortalidad son del 15 a 20% y van a depender sobre todo del microorganismo responsable. La mortalidad en una endocarditis sobre válvula nativa por Streptococcus del grupo Viridians es inferior al 10%, pero puede llegar a ser del 25 a 30% en casos de infección estafilocócica, neumocócica y enterocócica. Bueno, en cuanto a la prevención, es importante que los pacientes con regularidad acudan al dentista, ¿no? Y tengan una excelente higiene bucal. En los pacientes con cardiopatías que están ingresados también o que requieren manipulaciones instrumentales, se debe ser extremadamente cuidadoso en la manipulación de las vías venosas o catéteres para así intentar evitar el riesgo de endocarditis nosocomial. La profilaxis antibiótica también es importante en los pacientes, sobre todo con cardiopatías de alto riesgo, ¿no? Como la prótesis valvular, la endocarditis previa y algunas cardiopatías congénitas también. Además, solo se va a considerar profilaxis antibiótica en los procedimientos dentales que incluyan manipulación del tejido gingival o de la zona periapical de los dientes, o la perforación de la mucosa bucal, ¿no? Por ejemplo, una extracción dentaria. Debe administrarse también profilaxis si se efectúa un procedimiento del tracto respiratorio o sobre un tejido infectado, ¿no? Por ejemplo, una incisión
y drenaje de un acceso, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Bueno, en cuanto a los tipos de procedimiento, el antibiótico se debe brindar una hora antes. Va a ser la amoxicilina 2 gramos. Y en cuanto a una cirugía cardíaca valvular, va a ser de elección la cefazolina 2 gramos intravenoso, ¿no? En cuanto a las referencias bibliográficas, bueno, tenemos el libro de medicina interna, el Farreras, y un artículo de que las características epidemiológicas de la endocarditis infecciosa del año 2022. Muchas gracias.